¿qué se comprende exactamente cuando hablamos de Sagrada Escritura? Y para esto, pues, hemos preparado los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica del 101 al 141 y lo hemos dividido en 5 temas. Primero, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Cuando decimos que Cristo es la palabra única de la Sagrada Escritura, tenemos que decir que Dios solo tiene una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Pues el verbo Jesucristo, el verbo que se encarnó. Cristo es el verbo encarnado, es la palabra de Dios que se encarnó. Pero ¿esto qué quiere decir? Cuando decimos palabra única de la Sagrada Escritura, primero que toda la Escritura, de una u otra manera, ¿sí?, hacen referencia a Cristo, hablan de Cristo. Dios se manifestó, dio su palabra de diferentes maneras, a través de los profetas, a través de los diferentes mensajeros, de los diferentes acontecimientos, a través de los sacerdotes, a través de los líderes. Dios daba su palabra, es decir, Dios se daba a conocer y se manifestaba. Todo eso podemos decir que es una sola palabra de Dios. Dios solamente tiene una voz, y esa voz la vemos en plenitud en la persona de Cristo. Por eso tenemos que comprender algo supremamente valioso, que todas las palabras escritas en las Sagradas Escrituras hablan acerca de Jesucristo, no más. Todas las palabras hablan acerca de Jesucristo. Debemos recordar algo que nos dice San Agustín. Una misma palabra de Dios es la que se extiende por todas las Escrituras. No es que Dios habló una cosita en Antiguo Testamento, habló por allá en cierta época, y después en otra época habló otra cosa, y después en otra época habló otra cosa, y como que el relato se pegó. No, Dios habla, ¿sí? Y cuando habla una sola cosa. Entonces por eso decimos que la palabra única que se encuentra en la Sagrada Escritura está en referencia de Cristo. Única palabra. Y se manifiesta de manera plena en la persona de Cristo. Por esta razón, la Iglesia venera, hay que decirlo, siempre las divinas Escrituras, como también venera el cuerpo del Señor en la Eucaristía. Nosotros tenemos que ver la importancia y el valor que hay en las Sagradas Escrituras. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras. Es un error, una falsedad, cuando muchos grupos cristianos que no son católicos dicen: no, la Iglesia no ama las Escrituras, la Iglesia no gusta de las Escrituras, ellos no conocen las Escrituras. No, la Iglesia ama las Escrituras y las venera como venera la Sagrada Eucaristía. Y reconocemos que en la Eucaristía está la presencia real de Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, pues también reconocemos que en las Escrituras está Cristo de manera escrita, ¿sí? O sea, todas las Escrituras hablan del verbo, todo, absolutamente todo hace relación al verbo y se comprende en su plenitud en la encarnación. Bueno, teniendo esta idea, tenemos que decir lo siguiente: Escritura y tradición vienen a ser consideradas como la regla suprema de la fe. ¿A qué me refiero con eso? Que Escritura y tradición consideradas como la regla suprema de la fe. Nosotros tenemos que entender que la revelación, ¿quién es? Pues es Dios, que se da. ¿Y cómo se da? De manera plena y se manifiesta en Cristo, ¿sí? Pero los dos vehículos, lo que hemos hablado las sesiones anteriores, los dos vehículos que nos muestran la revelación se llama Sagrada Escritura y se llama Sagrada Tradición. Y pues por Sagrada Tradición nosotros entendemos que es la Iglesia en cuanto a su doctrina, en cuanto a su vida y en cuanto a su forma de celebrar. Comprendiendo esto, que la revelación se da por medio de estos dos vehículos, pues se entiende con facilidad cómo es considerada
como la regla suprema de la fe, Sagrada Tradición y Sagrada Escritura. No las podemos dejar de lado, no las podemos apreciar a una y despreciar a la otra, ni tampoco podemos pensar que andan por separado. No, tienen una relación íntima, una relación plena, que la una alimenta a la otra. Esto es maravilloso. Entonces, siendo esto así, vamos a ver lo siguiente. Es necesario que toda predicación eclesiástica, es decir, toda la predicación de la iglesia, todo lo que hable de la iglesia, ¿sí?, como la misma religión cristiana, se rija y se nutra por las escrituras. Esto es importantísimo. Hoy no vamos a hablar de la tradición, hoy vamos a hablar, acordémonos, de la Sagrada Escritura. Todo nuestro actuar en la iglesia tiene que estar sustentado en la base de la Escritura o de las Escrituras. En este sentido, tenemos que ver lo siguiente. La iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza no solamente en la vivencia sacramental, sino también en las escrituras. Yo, ¿por qué hago como énfasis en esto, en este instante? Lo hago por una sencilla razón. Porque en estos momentos en los cuales nosotros a nivel pues, mundial, pues hay un confinamiento y de una u otra manera la vivencia sacramental pues no se está dando a plenitud en muchas personas, pues porque no se tiene fácil acceso al sacramento, digamos de la confesión, al bautismo, las misas son a puerta cerrada, etcétera, ¿sí? Nosotros obviamente nos alimentamos ahí de la tradición, claro está, pero también encontramos un sustento y un alimento que nos fortalece nuestra vida de fe en las Sagradas Escrituras. Yo siento que ahorita se nos está presentando una oportunidad para profundizar un poco más en la Escritura, en el estudio bíblico, en la lectura de la Biblia, de manera ordenada, de manera pues que la iglesia también aconseja, ahorita la explicaremos, pero es algo valiosísimo. Tenemos unos tesoros gigantes en nuestra fe católica. Nosotros no quedamos cortos por un lado o por el otro, no, Dios nos da y nos ha dado en sobreabundancia y siempre tenemos cómo alimentarnos de él permanentemente. No hay excusa.